tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y ya saben que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos transmitiendo en vivo de aquí del canal Telenet. Y aquí es un privilegio de siempre compartir la palabra con ustedes, y ya sabe que nuestro formato, nuestra manera de hacerlo es expositivamente. La palabra expositivamente quiere decir que estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Muy bien, hoy vamos a comenzar con una nueva serie de enseñanzas sobre el libro de Romanos, la epístola de Romanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1 y vamos a leer los primeros 7 versículos y vamos a introducir este libro hoy día. Y es importante tomar el tiempo de introducir el contenido, qué es lo que se trata aquí y el por qué. Porque muchas veces comenzamos a medias o en medio de un capítulo, un versículo, y no tenemos el cuadro completo, y eso es una injusticia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, por favor, del versículo 1 al 7. Vamos a leer. Yo tengo dos versiones de la Biblia que siempre me gusta utilizar, la versión evangélica o cristiana, protestante, depende como usted lo quiere nombrar, y la versión católica romana. ¿Por qué? Porque le quiero mostrar a la audiencia, ¿no? A la audiencia que la Biblia dice la misma cosa. No importa la versión, pero dice la misma cosa. Y más bien nosotros recibimos muchas preguntas durante la semana a través de nuestro número que está en la pantalla, y para nuestra audiencia radial el número es 993-093-959, 993-093-959, y ahí tú puedes hacer sus pedidos de audios y videos y lo enviamos gratis por WhatsApp cada noche. Y también respondemos a todas las preguntas. Bueno, la razón por que comenzamos con Romanos es por esta razón. Hemos recibido muchas preguntas de nuestra audiencia, especialmente la audiencia radial, sobre el contenido dentro de este libro de Romanos. Vamos a comenzar a contestarlo progresivamente. Vamos a leer. Romanos 1 al 7 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo,
A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, escuche la misma escritura en la versión católica romana, ¿no? Y tú sabes que en la Iglesia Católica hay muchas versiones de la Biblia, porque están actualizando, pues depende del pueblo, pero es el mismo mensaje. Pero aquí vamos a utilizar esta versión, ¿no? Y note lo que dice Romanos 1 al 7, capítulo 1, de versículo 1 al 7, dice: los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las santas escrituras. Es el mensaje que se trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu Santificador. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes creen en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Lo que tenemos que hacer aquí para introducir hoy y mañana, lo que vamos a hacer es dar una base, una fundación, ¿no? El trasfondo de este gran libro, esta gran epístola, la epístola que fue escrito a los romanos. ¿Por qué? Porque este libro, y no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, está hablando que el apóstol Pablo está presentando el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, el evangelio del Señor Jesucristo trasciende todas las religiones, todas las iglesias, y esto es importante de captar y comprender. No tiene sentido de que nosotros nos hallamos y nos encontramos peleando uno con los otros, discutiendo sobre las religiones, las denominaciones, las iglesias, etcétera, 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 porque al fin del día, cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, ¿no? Es la palabra del Señor la que tiene que dirigir y la que tiene que gobernar nuestras vidas, especialmente para aquellos que dicen que son creyentes en el Padre Celestial a través de su Hijo. Ahora, mi meta ha sido siempre tener profundo compañerismo y comunión con el Señor a través de entender su palabra, ¿no? Y a partir de esa experiencia explicar a su pueblo, ¿no? Lo que significa y lo que implica cierto pasaje. Ahora, en las palabras de Nehemías, y vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8, versículo 8, por favor. Me esfuerzo en poner sentido. Poner sentido. Eso es lo que nosotros hacemos en este ministerio aquí en el Talmid. Es lo que el pastor Joe Martínez hace en la iglesia cristiana de Galacia, donde está pastoreando la iglesia, donde yo tengo el privilegio de ayudarlo a pastorear la iglesia. Y es lo que yo hago los domingos, cada domingo en la escuela dominical. El pastor yo lo hace en el culto principal. Es siempre poner sentido. ¿Qué es lo que dice la palabra? A pesar de todas nuestras experiencias religiosas, denominaciones, eclesiásticas, de las iglesias, etcétera, 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 ¿no? Me esfuerzo a poner el sentido en cada pasaje al fin que puedan verdaderamente escuchar a Dios hablar y que hacerlo se encuentra en capacidad de responder. Una de las cosas que tenemos que aprender es oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo en su palabra. Ahora, tú y yo no tenemos el lujo de separar la palabra de Dios y Dios de su palabra. Ese lujo no lo tenemos, y tú le escuchas todo el tiempo con mucha gente en las calles caminando. Más bien, ¿sabe qué? Estaba en camino aquí al canal esta mañana y topé con un señor que me dijo: oh, ¿sabe? Yo sé quién eres. Yo dije: ¿perdón? Él me dijo: yo te veo en la noche en el canal. Yo dije: oh, muy bien. Y comenzó a relatar unas cosas conmigo. Y luego me dijo, y fue muy interesante, porque yo le hice la pregunta: ¿usted cree en Dios, el Padre Celestial? Él dijo: sí, por supuesto.
Y dijo, pero yo no estoy de acuerdo contigo en la cosa de su hijo. Yo dije, que esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo conmigo, no importa. La pregunta es si estás de acuerdo con la palabra. Esa es la pregunta. ¿Estás de acuerdo con la palabra? Él dijo, bueno, sí. Y dijo, bueno, en ese caso, tú dices que eres un creyente. Sí. Tú dices que tú crees en Dios. Sí. Y en su palabra, bueno, no tengo tiempo para leer la palabra. ¿Qué es lo que tú crees de Dios si nunca inviertes tiempo en su palabra? Su opinión, la que tú estás compartiendo conmigo, en cuanto yo tengo que respetar lo que usted me dice, no tiene sentido que tú y yo nos encontramos aquí en las esquinas esperando a que cambie el semáforo a entrar en un argumento religioso, porque eso no tiene sentido. Tú me estás diciendo que tú crees en Dios, pero tu opinión de Dios es más, la estás imponiendo sobre la palabra, la cual tú nunca inviertes tiempo para leer. Yo dije, en ese caso su opinión es más, su opinión está superando lo que dice la palabra del Señor. Y él dijo, bueno, si lo pone así, me imagino que sí, supongo. Yo dije, el asunto no es suponer, el asunto aquí es declarar, definir si eso es cierto, sí o no. Y bueno, hablamos un poquito más, le tomé la mano, nos despedimos. Yo dije, perdón, pero yo estoy en camino al canal, no me gusta llegar tarde. Y nos despedimos con mucha cortesía uno con los otros. Ahora, si nosotros no invertimos tiempo en la palabra, y especialmente en esta gran epístola de Romanos, nunca le vamos a poner sentido qué es lo que Dios está diciendo. El problema o la dificultad o el desafío o el reto que tú y yo tenemos es que tenemos la tendencia de escuchar la voz de los hombres, la voz de este, la voz del otro, y nunca la voz de Dios. Le dije que abra sus Biblias en Nehemías capítulo 8, por favor, y quiero que note lo que dice en versículo 8, Nehemías capítulo 8 en el Antiguo Testamento, ¿no? Y note que en la versión de la Biblia, yo uso muchas versiones a propósito para tratar de darle el sentido, lo que está diciendo el versículo. En Reina Valera dice, así dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En otra versión, en la nueva versión internacional de la Biblia, lo dice así: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. En la versión, la Biblia de América lo dice así, dice, y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. En la versión las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y pusieron el entendimiento y entendieron la Escritura. Ahora, en la versión católica dice así, y ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que entendieran claramente la lectura. Es la razón porque tú vas a escuchar gente, por ejemplo, en la televisión, vas a escuchar a la gente en la radio, vas a escuchar a la gente en el internet, vas a escuchar a la gente en la calle, vas a escuchar a la gente en la iglesia, que ellos están leyendo la palabra de Dios en voz alta y dándole el sentido, explicando lo que dice la palabra. Eso es lo que obviamente estamos haciendo aquí. Y obviamente el pueblo de Dios necesita entender a Dios. Tú no tienes que entender quién es Eddie Ildefonso. En la gran escena del mundo, Eddie Ildefonso no es importante. Pero Dios sí es. El trabajo nuestro es señalar, apuntar a todos a lo que dice el Señor, ¿no? Obviamente el pueblo de Dios necesita entender a Dios. Y esto requiere un conocimiento de su palabra de verdad. Permíteme, ¿bien? Y así como el hecho de permitir que esa palabra more en abundancia dentro de cada uno de nosotros. Permíteme, le quiero mostrar. Abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, por favor. Repito, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la responsabilidad de todos
de nosotros, ¿no? Ahora escuche lo que dice el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Note lo que dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y mi costumbre es repetir la cita porque yo reconozco mi acento, ¿no? Es mi costumbre hacerlo para que nosotros estemos juntos, caminando juntos. Estamos sobre la misma página, al mismo tiempo, caminando en la misma dirección con el mismo propósito. Escuche bien, en Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si tú entiendes eso, tenemos que hablar sobre la importancia de esta epístola, el libro de Romanos que estamos introduciendo aquí hoy día. Porque si no entendemos lo que dice la palabra del Señor, siempre nos vamos a encontrar en una encrucijada. Permíteme ilustrarlo. Ahora, siempre cuando tú te fijas en el espejo, cada uno de ustedes, cuando yo me fijo en el espejo, ¿no? Siempre hay tres personas que tú vas a ver en ese espejo, ¿no? Y tú dices, ¿de qué tú estás hablando? ¿Estás loco? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero la cosa es esto, mira. Yo veo la persona que yo creo que yo soy. Esa es la primera persona. Yo veo la persona que yo creo que yo soy. Pero también hay una segunda persona. La persona es que otros creen que yo soy. La persona que otros creen que yo soy. Pero hay una tercera persona. La persona que Dios sabe que yo soy. La persona que Dios sabe que yo realmente soy. La palabra, la Biblia, ¿ves? Nos muestra a nosotros quiénes realmente somos nosotros delante de sus ojos. Por esa razón tomamos el tiempo, ¿no?, de ponerle el sentido de la palabra en nuestras vidas personales. Ahora, yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, no podemos pasar todo el día engañándonos unos a los otros, pero se nos olvida a nosotros que no podemos engañar a Dios. Eso es una imposibilidad. Vale más aprender a oír la voz de Dios en su palabra. Mira, la Biblia no es, con todo respeto, la Biblia no es solamente tinta negra sobre página blanca. Esta es la voz de Dios, la cual se nos está dirigiendo a nosotros. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta epístola, el libro de los Romanos? Bueno, la mayoría de todos los grandes avivamientos y las reformas en la historia de la iglesia, ¿no?, han estado relacionados directamente con la carta a los romanos. Esa es la cosa más interesante. Si tú ves por toda la historia de la iglesia, ¿no?, todos los grandes avivamientos, ¿no?, que han ocurrido siempre están relacionados con este gran libro. ¿Por qué? Porque este libro llega al grano del corazón de sus recipientes, al grano del corazón de sus lectores, al grano del corazón del pueblo, y nos viene a apretar el corazón y provocar algo en nosotros. Por esa razón, este libro está relacionado con todos los grandes avivamientos históricamente en la iglesia. Permíteme darle unas ilustraciones de esto. En el año 386 después de Cristo, el año 386, en el mes de septiembre, ¿no?, hubo un nativo del norte de África que había sido profesor durante varios años en Milán, Italia. Se sentó a derramar lágrimas en el jardín de su amigo Alipio. Él tenía un amigo Alipio, y contemplando las maldades de su vida. Mientras que él estuvo allí sentado, escuchó a un niño que estaba cantando, jugando en la calle. Mira cómo hace las cosas Dios.
Y el niño estaba cantando porque tú sabes que en esa época, en ese siglo, se utilizaba mucho el lenguaje del latín. Y ese era el idioma que dominaba el mundo de aprendizaje en ese entonces. Es como, por ejemplo, hoy día el idioma que domina el mundo de comercio, de negocio, es el inglés hoy día, ¿no? En una época era griego, ¿no? En otra época era latín. Bueno, en esta época era latín y el niño vio a este hombre sentado, ¿no? Y él estaba derramando lágrimas, él estaba desesperado, él no hallaba qué hacer, ¿no? Él estaba reconociendo que él andaba mal. Y el niño comenzó a cantar en latín, estaba diciendo tolelegue, tolelegue, tolelegue. Ahora, en latín, significa tome y lee, ¿no? Y a su lado había un rollo abierto de la carta a los romanos, ¿no? Y ves, y él lo tomó en sus manos y el primer pasaje que él abrió que captó su mirada fue en Romanos. Permíteme, abre sus Biblias en Romanos capítulo 13, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 13. Y en Romanos capítulo 13, mira lo que dice el versículo 13, y el versículo 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, este hombre escribió más adelante, ¿no?, acerca de aquella ocasión, muchos años después. Cuando él leyó estos dos versículos, le pegó como un rayo del cielo, le pegó directamente a su corazón y en ese momento las escamas cayeron de sus ojos y él tuvo un encuentro en ese momento de la realidad de lo que él realmente era. ¿Te recuerdas que te dije que hay tres personas? La persona que yo pienso que yo soy, la persona que otras personas piensan que yo soy y la persona que Dios realmente sabe quién yo soy. Ese momento él descubrió la persona que él realmente era delante de los ojos de Dios. Y fue a través de esta gran epístola de Romanos. Y él escribió más adelante, él dijo: no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque en el mismo instante en que terminé la frase, como por una luz de seguridad infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de duda se desvaneció. El hombre se llamaba Aurelio Agustín. Que sabemos que fue un gran sacerdote en la Iglesia Católica, ¿no? Y a través de la lectura de este breve pasaje aquí en Romanos, él recibió al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y luego prosiguió él convertirse en uno de los teólogos, ¿no?, y líderes más descollantes de la Iglesia, ¿no? Este fue un gran hombre en la Iglesia Católica, ¿no? En cuanto a muchos de los evangélicos y los protestantes siguen las enseñanzas de este gran hombre, ¿no? Ahora, otra ilustración, un poco más de 1000 años después, Martín Lutero, ¿no?, también que fue un monje católico perteneciente a una orden religiosa católica romana nombrada en honor de Agustín, ¿no? Él estaba enseñando la carta de los romanos a sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg en el país de Alemania en esa época. Y a medida que él estaba estudiando el texto cuidadosamente, experimentó cada vez más, más convicción por el tema central de la justificación por la fe solamente. Y ahora tenemos otro gran hombre católico que se enfrenta con la palabra. Y él escribió más adelante, y escucha lo que él dijo entre comillas, permítame compartirlo. Yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por esta sola expresión: la justicia de Dios.
Esta frase, la justicia de Dios, lo estaba persiguiendo. Se había convertido, ¿ves?, en una inconveniencia, una incomodidad, una convicción. Era un aguijón que le estaba molestando. ¿Qué significa la justicia de Dios? Y él lo estaba leyendo aquí en el libro de Romanos, ¿no? Continúa, él dice, porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio de castigo. Día tras noche medité en ello hasta que capté la verdad, según la cual, por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por fe. Y él dice que a partir de ese entonces, Martín Lutero, sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras me adquirieron un nuevo significado. Y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce, inenarrable, del más grande amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta a la entrada del cielo. Él entró en un estado de un avivamiento espiritual a través de la gran epístola de Romanos. Ahora, varios siglos más tarde, un ministro ordenado de la iglesia en Inglaterra con el nombre de Juan Wesley, él estaba atravesando, ¿no?, por una confusión similar acerca de lo que significaba el evangelio, y se encontraba en la búsqueda de una experiencia genuina de salvación. Y ahora este es un ministro, él está enseñando la palabra, pero él luchaba con el significado que dice la palabra de Dios. Y él topa con el libro de Romanos también. Ahora permíteme relatar lo que pasó con él. Para la noche del miércoles del día 24 de mayo del año 1738, él escribió en su diario, ¿no? Y esto es lo que descubrimos más adelante, porque ahora fue publicado, y él dice, entre comillas, asistí de no muy buen ánimo a una reunión social en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola de los Romanos. Él estaba en Inglaterra. Cerca de un cuarto de hora antes de las 9, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí un extraño calor en mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación, y también me fue dada una seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso a mí mismo, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Él estaba en el libro de Romanos, escuchando la introducción a esta gran epístola, cuando Dios le agarró el corazón a través del espíritu de la palabra. Ahora, al tratar de estimar la importancia de la carta a los romanos, Juan Calvino, otro sacerdote monje católico, ¿no?, dijo, entre comillas, cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más profundos de las Escrituras. Tiene que entender. Por esa razón, para mí no tiene este sentido que estemos discutiendo las religiones, las iglesias, etcétera, 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 porque todos tenemos que llegar al mismo lugar, a la palabra del Señor, y luego darle a entender y ponerle el sentido, lo que significa, ¿no? Ahora, me recuerdo que Martín Lutero dijo esto, que Romano es, él estaba hablando sobre el libro de Romanos o la epístola de Romanos. Martín Lutero dijo esto, él dijo, la parte central del Nuevo Testamento y el evangelio más depurado. Este es el libro de Romanos. El gran teólogo y comentarista bíblico Frederick Gaddit
el notorio gran comentarista bíblico y suizo, él llamó el libro de los Romanos la catedral de la fe cristiana. Por eso vamos a estudiar este libro, ¿no? El famoso traductor de la Biblia del siglo XVI, William Tyndale, ¿no?, escribió las siguientes palabras de su prólogo a la carta de los Romanos, y escuche lo que él dijo, y me llamó mucho la atención. Él dijo: por cuanto esta epístola es la parte principal por la excelencia del Nuevo Testamento y su más pura convención del Evangelio, es decir, de nuevas de gran gozo que nosotros llamamos el Evangelio, así como una luz y un camino que conduce a todo el conjunto de las Escrituras, creo que resulta indispensable que todo creyente, todo cristiano, no solamente lo conozca de memoria, sino el libro a la mano, sino que también se ejercite en ello de continuo, como si fuera el pan diario del alma. En verdad, y él continúa y él dice, en verdad ningún hombre puede leerlo con excesiva frecuencia o estudiarlo demasiado bien. ¿Por qué? Porque entre más se estudia, más fácil resulta. Entre más se mastica, cuanto más agradable es su sabor. Y cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se halla en él. Así de grande es el tesoro de cosas espirituales que yacen aquí escondidas. William Tyndale, ¿no? Ahora tenemos otro gran maestro de la palabra, ¿no? El popular expositor bíblico Donald Grey Barnhouse, quien transmitió por radio mensajes semanales a través de la radio sobre la carta a los romanos en el transcurso de 11 años, 52 semanas cada año, ¿no? Escribió con respecto a esta amada epístola, donde él enseñó por 11 años solamente el libro de Romanos, ¿no? Millones y millones y millones de gente llegaron a una convicción bíblica del estado de su alma. Ellos reconocieron las tres personas. La persona que yo pienso que yo soy, la persona que otra piensa que soy, y la persona que Dios realmente sabe quién soy. Este gran hombre dijo esto. Mire, él dijo: un científico puede afirmar que la leche materna es el alimento más perfecto conocido por el hombre, y puede presentar un análisis donde muestra todos sus componentes químicos, así como una lista de las vitaminas que contiene y un cálculo de las calorías presentes en una muestra dada. Un bebé tomará esa leche sin el conocimiento más remoto de su contenido y se desarrollará día tras día, dice, regodeándose y creciendo en medio de su ignorancia. Así ocurre también las verdades profundas de la palabra de Dios que se halla en esta gran epístola, el libro de los Romanos. También este gran escritor Juan Bunyan, se ha dicho que Romanos puede deleitar el lógico más brillante y cautivar la mente del genio más consumado, pero que también traerá lágrimas a los ojos del alma más humilde y refrigerio a la mente más simple. Es capaz de tumbarle de un solo golpe para después levantarle de nuevo. Va a despojarle de toda su ropaje para después vestirle con elegancia eterna. La carta a los romanos tomó un merachifle de Bedford como Juan Bunyan, ¿no?, para convertirlo en el gigante espiritual y maestro literario que escribió. Por ejemplo, esa gran obra que muy conocida por todo el mundo y ha sido traducida en más de 100 idiomas, El progreso del peregrino y la guerra santa. Ahora, esta epístola, ¿no?, cita el Antiguo Testamento unas 57 veces. La epístola de Romanos está citando el Antiguo Testamento 57 veces.
aquí jala un hilo continuo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no? Hay una continuidad lógica espiritual. Más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, ¿no? El libro de Romanos cita mucho y su referencia está en el Antiguo Testamento. En él se emplea palabras claves, forma reiterativa. Por ejemplo, aquí en Romanos se menciona el nombre de Dios 154 veces solamente en el libro de Romanos, ¿no? Se habla de la ley. Habla de la ley 77 veces, ¿no? Habla de la persona de Cristo 66 veces. Habla del pecado 45 veces. Habla de la fe 40 veces. Este libro es clave. Ahora, no solamente eso, pero esto es interesante. ¿Sabe que el libro de los Romanos, ¿no? responde a muchas preguntas acerca del hombre y de Dios? Acerca del hombre y de Dios, ¿no? Algunas de las preguntas más significativas que responde son las siguientes. Escuche las siguientes preguntas. Ahora, yo tengo aquí una lista larga de preguntas, ¿y dónde lo vamos adquiriendo? Mira, a través de los meses y meses en el aire, en el canal, en la radio, recibimos muchas preguntas de nuestra audiencia, ¿no? Ahora escuche las preguntas y todas estas preguntas son respondidas con precisión en el libro de los Romanos. La primera pregunta: ¿cuáles son las buenas nuevas de Dios? La siguiente pregunta: ¿Jesús es Dios en realidad? La otra pregunta: ¿cómo es Dios? Otra pregunta: ¿cómo puede Dios enviar personas al infierno? Tremenda pregunta. Otra pregunta: ¿por qué los hombres rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo? Otra pregunta: ¿por qué hay las religiones y los ídolos falsos? ¿Por qué existen? Otra pregunta: ¿qué es el pecado más grande del hombre? Otra pregunta: ¿por qué existen, ¿no?, las perversiones sexuales, el odio, el crimen, la deshonestidad y todo lo demás males del mundo? ¿Y por qué son tan generalizados y licenciosos? Tremendas preguntas. Son respondidas y contestadas dentro de esta gran epístola de Romanos. Otra pregunta: ¿cuál es el parámetro conforme al cual Dios condena a las personas? ¿Cuál es el criterio que Dios usa para condenar a las personas? Otra pregunta: ¿cómo puede una persona que nunca ha escuchado el Evangelio tener responsabilidad espiritual? Otra pregunta: ¿los judíos tienen una mayor responsabilidad de creer que los gentiles? ¿Cierto, sí o no? Otra pregunta. Escuche la pregunta de nuestra audiencia. Me fascina. Y todas estas preguntas son respondidas dentro de esta gran epístola de Romanos. Otra pregunta: ¿quién es un judío verdadero? Otra pregunta: ¿existe alguna ventaja espiritual en el hecho de ser judío? Otra pregunta: ¿qué tan bueno es el hombre en sí mismo? Otra pregunta: ¿cuán malvado es el hombre en sí mismo? Otra pregunta: ¿acaso alguna persona puede guardar las leyes de Dios a perfección? Otra pregunta: ¿cómo puede una persona saber que es un pecador? Otra pregunta: ¿cómo puede un pecador ser perdonado y justificado por Dios? Otra pregunta: ¿cómo se relaciona un cristiano con Abraham? Otra pregunta: ¿cuál es la importancia de la muerte de Cristo? Otra pregunta: ¿cuál es la importancia de su resurrección? Otra pregunta: ¿cuál es la importancia de su vida presente en el cielo? Otra pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? Otra pregunta: ¿dónde puede encontrar el hombre paz y esperanzas reales? Otra pregunta: ¿cómo están relacionados todos los hombres espiritualmente con Jesucristo? Otra pregunta: ¿qué es la gracia y qué funciona cumple? La gracia. Otra pregunta: ¿cómo se relacionan la gracia y la ley de Dios?
Otra pregunta, ¿cómo muere espiritualmente una persona y cómo nace de nuevo? ¿Está escuchando las preguntas? Esto viene de ustedes, viene de la audiencia. Las preguntas vienen de nuestra audiencia. Y todas las respuestas de esta pregunta están dentro y se encuentran aquí en Romanos. El libro de Romanos tiene principios, pero también tiene respuestas prácticas y prácticas. Nunca podemos separar los principios de la práctica y la práctica de los principios, si es que somos honestos. Escucha la otra pregunta. ¿Cuál es la relación del cristiano con el pecado? Escucha otra pregunta. ¿Qué tan importante es la obediencia en la vida cristiana? Otra pregunta. ¿Por qué vivir la vida cristiana la vida cristiana es una lucha tan grande? ¿Por qué es tan grande? Otra pregunta. ¿Cuánta naturaleza tiene un cristiano? Está captando la profundidad, la amplitud de esta gran epístola de Romanos. Y repito, todas estas preguntas vienen de nuestra audiencia. Aquellos que están escuchando a través de este medio de comunicación, de televisión, y también por aquellos que están escuchando en la radio y aquellos que nos ven en Facebook o en internet. Ahora, y todavía hay muchas más preguntas. Escúcheme, todavía estamos en la introducción de este gran libro, es la epístola a los Romanos. Escuche otra pregunta que también de nuestra audiencia que está relacionada con este libro de Romanos. Mire bien, ¿qué hace el Espíritu Santo por un creyente? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta!, ¿no? ¿Qué tan íntima es la relación de un cristiano con Dios? Escuche otra pregunta. ¿Por qué existe el sufrimiento? Romanos contesta todas estas preguntas. Mira otra pregunta. ¿El mundo va a ser diferente algún día? ¿Qué son, mira la pregunta, qué son elección y predestinación? ¿Qué significan esos términos? ¿Qué es el concepto bíblico de esas palabras? Escuche, ¿cómo pueden orar adecuadamente los creyentes? ¿Cómo pueden orar adecuadamente los cristianos? Otra pregunta, ¿qué tan segura es la salvación de un creyente? Escucha otra pregunta, ¿cuál es el plan actual de Dios para Israel? Escucha la otra pregunta, ¿cuál es su plan futuro para Israel? Escucha otra pregunta, ¿por qué y para qué han sido escogidos los gentiles por Dios? Escucha otra pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano para con los judíos y Israel? Escucho otra pregunta. ¿Qué es un compromiso espiritual verdadero? ¿Está captando la profundidad? ¿Está captando la inteligencia que está detrás de esto? Todas estas preguntas mira, ninguna de ellas son insignificantes, son importantes. Y toda esta pregunta, la respuesta precisa se halla en este libro de los Romanos. Escucha la otra pregunta. ¿Qué es un compromiso espiritual verdadero? Escucho, ¿cómo debe ser la relación del cristiano con el mundo en general, con los que no son salvos, con otros cristianos y con el gobierno? ¿Está captando estas preguntas que vienen de ustedes, de nuestra audiencia? Y lo que yo hice, yo estoy uniendo todas estas preguntas, ¿no? Y le estoy estudiando cuidadosamente y estoy viendo que las respuestas de toda esta pregunta se hallan aquí en el libro de Romanos. Y escucho otra pregunta. ¿Qué es el amor genuino y cómo funciona? Aquí está la respuesta en Romanos. Otra pregunta, ¿qué deben hacer los cristianos frente a cuestiones que no son correctas o incorrectas en sí mismas? ¿Cómo debemos nosotros actuar? ¿Cómo debemos procesar la idea de las cosas y cómo debemos de responder a ellas? Escuchen. Ahora escuche esta pregunta también. ¿Qué es libertad verdadera?
Escucha otra pregunta. ¿Qué tan importante es la unidad en la iglesia? Todas estas preguntas están relacionadas directamente con el libro de los Romanos. No indirectamente, pero directamente. Ahora, indirectamente tenemos 82 preguntas más que a través de estos últimos 2 años hemos respondido individualmente a nuestra audiencia, sea la televisión o sea la radio. Ahora, no es de extrañarse que este gran comentarista teólogo Frederick Garrett, ¿no?, citado anteriormente, haya exclamado, mira lo que él dijo, él exclamó en cierta ocasión en el pasado, mira lo que él dijo, entre comillas, él dijo: oh San Pablo, si tu única obra hubiese sido redactar la epístola de los Romanos, eso habría sido suficiente para hacerte creer de todas las mentes lógicas. Ahora, vamos a llegar hoy. Esta epístola de Romanos habla a nosotros hoy día con el mismo efecto, el mismo impacto que habló a los hombres del primer siglo cuando el apóstol Pablo escribió esta gran epístola, inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por el Señor Jesucristo, inspirada conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Escuche bien. Esta epístola abre sobre aspectos morales como adulterio, como fornicación, como homosexualismo, como odio, homicidio, mentira y la desobediencia civil. Romanos trata todos estos temas directamente. También habla sobre cuestiones intelectuales, enseñándonos que el hombre natural se confunde a causa de tener una mente reprobada. También habla en términos sociales, a mostrarnos cómo debemos relacionarnos con unos con los otros, ¿Sabe que en el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis a Mateo, solamente ahí, esta frase, unos por los otros, unos con los otros, uno por otro, y hay como 5 maneras que lo dice en 5 maneras distintas, pero uno por los otros ocurre 100 veces en el Nuevo Testamento. Y 59 veces en el Nuevo Testamento nos dice algo específico que tenemos que hacer. Ahora, dentro de la epístola de Romanos, son aún todavía más específico de cómo tú y yo debemos tratarnos unos a los otros. También habla en términos psicológicos, ¿no?, indicándonos de dónde viene la verdadera libertad, ¿no?, del hombre frente a la carga de la culpa. ¿Qué hago con todas mis culpas? Ahora, como pastor, yo tengo que tratar con mucha gente que caminan con la conciencia de culpabilidad, no hayan qué hacer, están cargados, están desesperados y se sienten como esclavos, como un gran peso, un ángel sobre sus hombros, y no pueden cargar la culpa. Bueno, Romanos trata cómo librarse de eso. También Romanos habla nacionalmente diciéndonos nuestra responsabilidad al gobierno humano, cómo debemos comportarnos, cuál es nuestra relación con el gobierno humano, a pesar que sea corrupto. También el libro de Romanos, ¿no?, habla a nivel internacional a contarnos acerca del destino último de la tierra y especialmente acerca del futuro de Israel. También el libro de Romanos nos habla en el área espiritual, respondiendo a la desesperanza del hombre, ofreciendo esperanza para el futuro. Mucha gente tiene un gran temor de morir. Yo entiendo eso, lo comprendo, lógicamente. Y yo, a través de 40 años de ministerio, he tenido que ver gente morir, y he tenido varios que murieron en mis brazos, y tratar de consolarlo en esos momentos.
en cuanto van a apartar de esta tierra, enfrente de su familia y entrar en la gloria, entrar en un estado, ¿ves? Sea de perdición en el infierno o sea en el paraíso, en el cielo con el Señor. Romanos nos habla de cómo acercarnos a esas cosas cuando suceden, y van a suceder. También habla teológicamente, enseñándonos acerca de la relación entre la carne y el espíritu, entre la ley y la gracia, entre las obras y la fe. Pero por encima de todo, nos acerca a Dios con profundidad. Ahora, hubo un poeta anónimo, y él escribió estas conmovedoras palabras que captan en gran parte el corazón mismo de la carta a los romanos. Ahora, no sabemos quién lo escribió, no sabemos quién, pero permíteme, lo quiero citar. Él dijo: oh, largas y lóbregas fueron las escaleras que recorrí, con pies temblorosos para hallar a mi Dios, ganando un peldaño poco a poco, para después resbalarme y perderlo. Nunca avancé mucho, pero sigo luchando, con agarre debilitado y voluntad indeble, sangrando en mi ascenso escaldo a Dios, mientras Él sonría serenamente como si no pudiera notarme. Luego llego a un cierto momento en que alojé mi aprensión y caí desde aquella altura. Abajo hasta el escalón más bajo fue mi caída, como si no hubiera escalado en absoluto. Ahora cuando yacía tendido en mi desesperanza, escucho una pisada en la escalera. En esa misma escalera donde yo temí, donde vacilé y caí para yacer desmayado, y miré cuando la esperanza había dejado de ser. Mi Dios descendió por la escalera y llegó hasta mí. Este es esta gran epístola de Romanos que vamos a estudiar juntos. Y es un gran privilegio de compartirlo con ustedes. Pero permíteme orar por ustedes. Señor Padre, en este día nos encomendamos en tus manos con el propósito de aprender a oír la voz suya en tu palabra. Yo te pido, Señor, que rescate las almas que están sintonizando en este momento, que ellos sepan que tenemos un Dios vivo y verdadero que ha iniciado su amor hacia nosotros porque te necesitamos. Sin ti nos vamos a encontrar en un estado de perdición. Pero, Señor, ahora te pido que rescate a los centenares de miles y miles que están sintonizando para tu honra y tu gloria. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga y que Dios te bendiga grandemente.